Vamos a comenzar una nueva sesión. En esta sesión vamos a hablar de clases y objetos. Estos dos términos, tanto las clases como los objetos, están relacionados con un paradigma de programación denominado programación orientada a objetos, o POO. Hasta ahora, en las sesiones anteriores, hemos programado de forma secuencial en Python. Hemos escrito nuestras funciones, debajo de nuestras funciones hemos escrito nuestro código y hemos funcionado bien con ello, hemos tirado con ello para adelante. Sin embargo, con la metodología de la programación orientada a objetos, podemos agrupar una serie de funciones en torno a un objeto. ¿Y qué es un objeto? Bueno, pues, a ver, un objeto es una representación en un lenguaje de programación de algo en el mundo real. Además, esos objetos tienen una cosa que se llaman métodos. Y los métodos son acciones que realizamos. ¿Qué ejemplo de objeto podemos poner? Bueno, pues mirad, os voy a enseñar un objeto típico del mundo real. Este objeto se llama señor Potato. El señor Potato es un objeto. El señor Potato tiene además una serie de métodos. El método, por ejemplo, quitar oreja o el método poner oreja. Quitar boca, poner boca, quitar nariz, poner nariz, quitar ojos y poner ojos. Si nos damos cuenta, todo eso manipula nuestro objeto y reacciona ante ello. Otro ejemplo que podemos poner es otro objeto. Aquí tenemos el objeto dinosaurio. Solamente tiene un método. Ese método se llama encender luz. Y cuando yo la pincho, yo lo ejecuto, el estado cambia, se enciende la luz. Si le vuelvo a dar, apaga. Enciende y apaga. Bien, mientras que el objeto potato solamente tenía métodos, el objeto dino también tiene propiedades. Una propiedad es algo que le pertenece a ese objeto y que puede mutar, si fuera necesario. En lugar de seguir con tanta palabrería, vamos a poner ejemplos reales, ¿vale? Vamos a empezar ejemplos reales de objetos. ¿Cómo se crean los objetos? Bueno, los objetos consisten en instanciar a una clase que implementa todo eso. ¿Y cómo se crea una clase en Python? Pues se hace empezando por la palabra reservada class, seguido del nombre de nuestra clase. Por ejemplo, vamos a ponerle class Dino, seguido de 2 puntos y dentro el código. Este código puede contener variables de clase, también conocidas como propiedades, o puede también contener funciones de clase, conocidas como métodos. Cuando yo hablo de funciones dentro de clases o de métodos, me refiero a lo mismo. Cuando me refiero a variables dentro de clases o a propiedades de una clase, me refiero a lo mismo. ¿Cómo se crea una propiedad dentro de una clase? Bueno, pues dentro de la clase simplemente declaramos una variable. ¿Y cómo lo hacemos? Como ya sabemos, le podemos poner nombre encendido. Y además, lo podemos inicializar al valor que nosotros queramos, false. ¿Es necesario que yo declare una variable dentro de mi clase antes de utilizarla? No. Ahora veremos por qué. También os he comentado que, bueno, dentro de las clases tenemos lo que se denominan las propiedades, ¿no? Perdonad, los métodos. Los métodos son funciones. ¿Cómo puedo yo definir un método? Un método es una función y las funciones sabemos que se definen utilizando la palabra reservada def, seguida del nombre, seguida de los parámetros, que aquí vamos a poner pass. Y este self de momento lo vamos a ignorar. ¿Cómo puedo utilizar yo ahora mi, mi función Dino? Voy a poner aquí el self para que no se queje, pero lo vamos a ignorar por ahora. ¿Cómo podemos encender? ¿Cómo puedo yo usar la función enciende dentro de Dino? ¿Yo puedo hacer aquí enciende? Si yo le doy aquí al play, ¿qué me pasa? Bueno, me dice name enciende is not defined. Pero, Víctor, si está definido encima de ti, y por tanto el intérprete de Python ya ha pasado por ahí y lo tiene que conocer. Sí, lo conoce, pero conoce el método enciende dentro de la clase Dino. ¿Cómo puedo utilizar yo entonces el método enciende dentro de la clase Dino? Tengo que crear una instancia. Crear una instancia significa crear un objeto. O crear un objeto significa instanciar una clase. Como lo queráis decir. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues le voy a poner D1
o D es igual a Dino, al nombre de mi clase. Abro y cierro paréntesis. Y ahora, mi variable D contiene todos los métodos de mi clase Dino. Por lo tanto, yo ahora sí que podría hacer D.encendido. Perdona, D enciende. Así. ¿Vale? Para yo utilizar un método dentro de una clase, tengo que instanciar la clase, creando un objeto. ¿Cómo se crea un objeto de la clase? Pues creo una variable y la igualo al nombre de la clase seguido de los paréntesis. ¿Puedo yo acceder a cualquier función dentro de mi clase una vez que esté instanciada? Sí. ¿Y puedo acceder a cualquier parámetro o variable dentro de mi clase una vez instanciada? Sí. Voy a poner aquí print de punto encendido. Fijaros, es siempre lo mismo. Nombre de mi variable, punto, función o propiedad. Si le doy el play, ahora me pone false. Si aquí pongo true y lo ejecuto, ahora me pone true. ¿Vale? O sea, sin ningún problema. ¿Y puedo cambiar yo las propiedades en cualquier momento? Pues sí. Mirad, si pongo aquí de punto encendido es igual a false, y le doy al play, ¿qué me va a poner aquí? Pues me va a poner false. Aunque aquí en la clase ponga true, ahora me pone false. ¿Por qué? Porque yo puedo sobreescribir ese valor en cualquier momento. Para los que vengáis de otros lenguajes, en Python no existe el concepto de public, private y protected, ¿vale? Por defecto, en Python todo es público. Y por no defecto, también. Lo único que se entiende en Python son cosas públicas, ¿vale? Es decir, que cualquier función y cualquier método y cualquier propiedad de la clase se pueden modificar indiscriminadamente en el momento en el que nosotros queramos. No podemos protegerlo. Hay una convención en Python, que la convención es simplemente una forma de nombrar las cosas, que sigue sin protegernos, pero que cuando tenemos cierta experiencia, sabemos que esa convención nos dice que si una propiedad o una función empiezan por un guión bajo, no deberíamos manipularlas desde fuera de la clase. Es decir, yo sé que si creo una instancia de igual Dino y pongo aquí un guión bajo encendido, yo sé que esto no lo debería estar haciendo. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Debo hacerlo? No. ¿Vale? Es como un hint a los programadores de que no lo hagamos. Nosotros como programadores podemos decidir, oye, esto, a ver, que sí, que está aquí la propiedad, que la puedes manipular, pero como empieza por guión bajo significa que tienes que respetar y no tocarla tú desde fuera, ¿vale? ¿Cuál sería la forma adecuada de modificar el valor de una propiedad que está guionizada, por así decirlo? Bueno, pues lo normal, como hemos dicho, que una propiedad de una clase no se puede tocar desde dentro de la clase, tendremos que tocarla desde dentro de la clase. ¿Cómo puedo cambiar yo el valor de esta propiedad aquí? Bueno, voy a ponerla aquí, enciende, voy a ponerle encendido, igual, false. Ya le puedo quitar aquí esto, ¿vale? Voy a llamarla apaga, para que sea más claro. De punto apaga, print de punto encendido. A ver, si le doy al play, ¿qué pasa? True, pero bueno, ¿cómo que true? Pero vamos a ver, si yo he llamado de punto apaga y este encendido tiene que poner el valor de la variable a false, ¿cómo puede ser que esto esté en true? Bien, cosilla importante tener en cuenta. Cuando yo modifico una variable o propiedad dentro de una clase, para hacer referencia a la variable o propiedad de la clase, tengo que anteponerle self punto. ¿Por qué? Bueno, vais a ver que esto ahora sí funciona. Aquí lo tenéis en false, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo no le pongo self punto, estoy declarando una variable local a este método que se llama guión bajo encendido. Pero cuando pongo self punto, estoy haciendo referencia a una variable de mi clase. ¿Vale? Este self punto no declara una variable, sino que dice que dentro de mi objeto, dentro de mi clase, es esto lo que estoy cambiando. Que se lo quito, ya no le estoy diciendo que cambie el alineado, sino que declare una variable de nombre encendido. Y aquí volveríamos a caer
en el ya nombrado previamente en otra sesión, variables shadowing, dos variables del mismo nombre pero que no están relacionadas. Si en una función para modificar una variable global utilizábamos precisamente la keyword global, en una clase para modificar una propiedad o una variable de clase lo haremos anteponiéndole self punto, ¿vale? Y de esta forma sí que nos funcionará correctamente. A tener en cuenta, bueno, os cuento algo. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, pues venga, vamos a ponernos otro método que se llame def enciende self.encendido es igual a true. ¿Vale? Otro método, ¿vale? Ya sabéis que no podemos tocar esta variable. ¿Por qué no la podemos tocar? No porque una fuerza sobrenatural o el compilador nos lo impida, no. No la podemos tocar porque la convención dice que si una variable, perdón, si una variable o una función comienzan por un guión bajo, nosotros debemos de no utilizarla. Así que, pues, me tendría que hacer un is encendido. Así. Y return. ¿Y qué tenemos que devolver? Bueno, voy a devolver encendido aquí, encendido. Y fijaros lo que pasa, que aquí el compilador, bueno, le voy a dar play para que falle. Aquí el compilador me dice, oye, es que no encuentro la referencia a encendido. Voy a hacer aquí un print de is encendido, ¿vale? Para que se ejecute esa parte del código y nos falle. Ahí, pum. Name encendido es not defined, ¿cierto? Esta variable es que no existe. ¿Por qué? Porque la variable que existe es self.encendido. Hago referencia a mi variable de clase. Y vamos a ver una cosilla que ocurre muy curiosa. Vamos a llamar esta variable de 1. Vamos a apagarlo y vamos a ver si está encendido. Nos va a decir que D1 es encendido, a ver, nos va a decir que no. Y me voy a crear otra instancia, ¿vale? D2 es igual a Dino. D2 punto enciende. Print D2 punto is encendido. Y a ver qué me dice ahora. Me dice en false y true, ¿vale? Porque yo lo he encendido, pero si vuelvo a imprimir D1 punto is encendido, ¿qué ocurre? Que me sigue diciendo que false. Vale, vamos a tener en cuenta una cosa muy clara, ¿vale? Cuando yo creo una instancia, estoy reservando una zona de memoria para esa clase. Cuando yo creo otra instancia y la asigno a otra variable, estoy creando otra zona de memoria donde se van a copiar las mismas propiedades, las mismas funciones de esa misma clase, pero cada instancia no está relacionada con la otra. Es decir, si yo manipulo la instancia D1, todo lo que haya hecho en D1 no va a afectar a D2 y viceversa, ¿vale? O sea, por eso si yo pongo aquí D1.apaga y D2.enciende, lo que he hecho es invocar al método apagar de la instancia D1, que sí, que es una misma clase, pero en la memoria una está aquí y la otra está aquí. Aquí tengo la propiedad de enciende, la función la propiedad de encendido y la función es apaga, enciende y es encendido. Y aquí tengo de nuevo la propiedad encendido con las funciones apaga, enciende y es encendido, ¿vale? Estas van por libre, estas van por libre. Las de la izquierda no tocan a las de la derecha. Esto es de 1 y esto es de 2. Ambas tienen la misma cosa porque son instancias de la misma clase, pero a nivel lógico no tienen nada que ver una con la otra. Simplemente es como si hubiéramos creado dos variables con las mismas propiedades y los mismos métodos. Si yo modifico una, no modifico la otra. Igual que si tengo aquí la variable A, es igual que si tengo aquí la variable A igual 5 y la variable B igual 6. Si yo pongo B igual 7, en este momento B va a valer 7, pero A va a valer 5, ¿vale? Son zonas de memoria distintas, son zonas de memoria que no tienen nada que ver una con la otra. Vamos a tener esto muy en cuenta, ¿vale? Cuando yo creo una instancia, reservo una zona de memoria especial para cada instancia. Por cierto, esto también se llaman clases dinámicas. ¿Hay otro tipo de clases? Sí, están las clases estáticas. Las clases estáticas son iguales que las clases dinámicas, solo que comparten todo. Clase estática, número igual 1.
fundef incrementa, no voy a poner el self, estática.número más igual 1. Lo voy a ejecutar, ¿vale? Ahí, vamos a darle a ejecutar, se me va a quejar seguramente. Oh, y voy a utilizar aquí estática.incrementa. Fijaros, yo puedo invocar directamente de mi clase estática a los métodos. Le voy a dar para el play. Voy a hacer un print de estática.número varias veces, ¿vale? No es muy común que hagamos clases estáticas en los lenguajes, pero se puede darle caso. A ver, que esto está el editor un poquito como le da la gana hoy, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a poner otro aquí. Voy a darle y ¿qué es lo que me pone? Fijaros, 2, 3, 4. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la diferencia entre las clases globales, las clases dinámicas y las clases estáticas? Las clases estáticas comparten un mismo espacio de memoria. Es decir, la clase estática en la memoria está aquí. Y como está aquí, no hay más tutías. Si yo manipulo esto, he manipulado esto. Las clases dinámicas no, las clases dinámicas se instancian. Si os habéis cuenta, hacíamos variable igual clase, abro, cierro paréntesis. Eso es crear una instancia. Cada instancia lo que hace es reservar una zona de memoria independiente de una instancia a otra instancia, a otra instancia, a otra instancia. Por tanto, cuando yo manipulo los datos de una instancia, manipulo únicamente los de esa instancia. Los del resto de instancias no se manipulan. Las clases estáticas, sin embargo, comparten un mismo espacio de memoria, no crean espacios de memoria adicionales, es uno único compartido para todo. Así que si yo llamo a la función incrementa múltiples veces, pues número más igual 1, número más igual 2, número más igual 3, automáticamente, como es la misma posición de memoria, están en el mismo espacio de memoria, las variables internas se van a manipular. De hecho, si yo aquí pudiera puesto self, fijaros que aquí me da un error, no se puede resolver self. Fijaros otra cosa más de las clases estáticas, ¿vale? Yo lo cuento para que lo tengáis en cuenta. Mira, las clases dinámicas, si os dais cuenta, siempre tienen como primer parámetro self, ¿verdad? Las clases estáticas no tienen como primer parámetro self. De hecho, en este caso no tienen ningún parámetro. Las clases dinámicas, para cambiar una propiedad, la propiedad de encendido, hacen self, punto, nombre de la propiedad. Las clases estáticas, para cambiar una propiedad, tienen que poner el mismo nombre de su clase, o sea, si se llama estática, tienen que poner aquí estática, punto y el nombre de la propiedad, ¿vale? No puede haber múltiples instancias de una clase estática. ¿Para qué podemos utilizar clases estáticas? Bueno, se pueden utilizar como enumeraciones o como placeholder de opciones. Me explico, vamos a ver, opciones. Opciones. Vamos a crear la opción. Servidor seguro igual true. Servidor o reiniciar igual false. Y entonces yo en mi programa principal, if opciones.servidor seguro igual true, bueno, en Python con poner esto sobra, ya sabéis que por defecto es true. Código, ahí, y luego if opciones.reiniciar, dos puntos, reboot o cosas así. Ojo, que me estoy inventando, que la función reboot no existe. También se utilizan cuando trabajamos con modelos de datos. Un modelo de datos, podéis hacer la representación mental de que un modelo de datos es como una tabla de una base de datos. Tipo class usuario. Y el nombre usuario tiene, bueno, pues el nombre usuario tiene un nombre, tiene apellidos, etcétera, ¿vale? Pues, cosas muy sencillas. No es lo normal, ¿vale? Pero yo lo cuento que lo sepáis, que existen, que se puede trabajar con ellas. Y además, las clases pues tienen ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, tienen herencia. ¿Qué es eso de herencia? La herencia consiste en que una clase hereda las propiedades y los métodos de otra clase y los puede utilizar. Vamos a ver la sintaxis de la herencia. ¿Cómo se utiliza herencia? Para definir una clase que hereda de otra, haremos class, mi clase, y entre paréntesis
pondremos su clase base o clases bases separadas por comas. ¿Qué es eso de la clase base? La clase base es aquella clase de la que yo heredo. Así que si heredo de la clase Dino, aquí pondré Dino. Vamos a hacer un ejemplo real, ¿vale? Esta clase no la vamos a llamar Dino, la vamos a llamar juguete. Y tiene los métodos enciende, apaga e is encendido. ¿Qué tienen en común el señor Potato y el Dino? Pues que ambos se pueden encender, apagar y ver si está encendido. Ahí tenéis los botones, aquí tenéis el interruptor. Esto es común. Sin embargo, cada uno tiene, tiene sus propias propiedades, ¿no? Sus propias funciones. Yo, vale, pues digo, bueno, pues venga, no quiero hacer herencia, me vengo aquí, copio y además de copiar todo esto, ¿ves? Esto no se ha pegado bien. A esto lo llamo class potato y además al class potato le pongo otra serie de métodos de quitar oreja, poner oreja, etcétera. Y además tengo al Dino. Pues nada, me creo otra clase que se va a llamar clase Dino. Venga, pues la clase Dino. La clase Dino, que también tiene todo esto aquí, voy a copiarla, ¿vale? Para que no se haga muy largo. A ver, esto no sé. A ver, si no le importa a esto, la copiaremos. La clase Dino, a ver si la copio. Por cierto, esto me sobra ahí. Pues muy bien. Un momento, por favor. La clase Dino, ya tenemos aquí, tiene también el método enciende, apaga, is encendido y el método, vamos a inventarnos, de ver escamas. ¿Vale? ¿Qué tienen en común los tres? Las dos clases, perdonad, que se pueden encender, que se pueden apagar y que es encendido. Si yo cambio la lógica aquí, tendré que cambiarla también aquí, en el is encendido del potato. Y también tendré que cambiar, yo qué sé, si cambio la función enciende aquí, tendré que cambiarla en los otros. Vale, pues tengo que cambiarlo en múltiples pasos. Esto no se hace así, no. Yo, como programador, ya que lleva tiempo con esto, digo, bueno, pues si resulta que tengo código que es exactamente igual, tanto en Dino como en Potato, que es este, que tiene una variable de estado que se llama encendido, un método enciende, otro método apaga, otro método desencendido. Vale, pues me lo cargo. Lo elimino por completo. Es el mismo que el señor Potato. Me lo cargo también. No lo quiero para nada. ¿Y qué me encuentro? ¿Qué me encuentro? Bueno, pues me encuentro que aquí tengo ya una clase que se llama juguete que onda. Cosas de la vida, casualidades del destino, tienen los mismos métodos. ¿Cómo puedo decirle yo que Potato y Dino heredan de juguete? Pues como hemos visto antes. Vamos a ver primero el ejemplo, ¿vale? Voy a crearme una clase del señor Potato. P es igual a Potato. P punto enciende. Y me va a decir, esto no funciona. ¿Vale? Potato object as un atribute enciende. Vale. ¿Por qué? Porque no la he derivado de la clase. En el momento en el que yo heredo de juguete, la clase Potato tiene los métodos def quitar oreja y def poner oreja, pero además tiene todos los métodos y propiedades de su clase padre, de su clase base, si lo queréis decir así. Así que en ese momento, cuando yo me instancio a la clase Potato, ¿qué tengo? Pues tengo sus métodos, quitar oreja y poner oreja, más los métodos que me ha dado su padre, que en este caso es enciende, apaga y es encendido. Si yo ejecuto esto ahora, pum, le doy, ¿veis? Ya no se queja. P is encendido, voy a hacer un print para que se vea. Está encendido, ¿vale? Pues nada, como está encendido. Lo vamos a apagar, ¿vale? P.apaga. Print P is encendido. Y ahora me va a dar false, ¿vale? Me va a dar true y false, ¿vale? Primero encendido, luego al apagado. El Dino es exactamente igual, fijaros. Voy a cambiar P por Dino, ¿vale? Para que la P ahora sea una instancia de la clase Dino. Le doy al play, me falla, evidentemente, no tiene ningún objeto que se llame... Perdón, el objeto no tiene ningún atributo, una función en este caso, que se me enciende. Bueno, pues nada, la heredo de juguete. Aquí está, true y false.
¿Vale? ¿Habéis visto qué fácil? Es muy sencillito. Así que si yo ahora quiero cambiar el código en 1, me voy aquí a la clase base y digo print, enciendo el aparato, apaga, print, apagó el aparato. Y indistintamente, si yo lo ejecuto ahora, fijaros que me pone enciende el aparato, apago el aparato, si yo cambio aquí a potato, como la función que se ejecuta es la de la clase base, pues no hay ningún problema, funciona perfectamente. Es muy sencillo, con herencia lo que hacemos es crearnos una clase base con los métodos y propiedades comunes y luego hacemos clases derivadas que implementen la funcionalidad especial de esas clases. Me podréis preguntar, ¿yo en Potato puedo utilizar la función ver escamas? Y yo os contesto, no, no podéis, porque son clases distintas. Ambas derivan de juguete, pero una vez que han derivado de juguete, ahí, perdonad, ahí se ha acabado la cosa. ¿Vale? Si, a ver, que voy a sacar aquí el editor yo de dibujo para que lo veamos. Se está cargando. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Yo tengo aquí mi clase o juguete y de esta clase han salido dos que han heredado, ¿vale? Aquí hemos heredado dos. A ver. De aquí ha salido Potato y Dino. ¿Vale? Pero entre ellas no hay relación de ningún tipo. Son dos hijos, son hermanos. Ya sabéis que los hermanos se parecen, salvo que sean gemelos, firmado por un padre de mellizos que soy yo, no se parecen en absolutamente nada. Nada de nada. Pues nada. Así que eso es lo que hemos hecho. ¿Una clase puede heredar de múltiples? ¿Dino puede heredar de juguete y de potato? Sí. De hecho, mirad, en el momento el dibujo cambia. Ahora Dino hereda de dos. Hereda tanto de Potato como de juguete. Sin embargo, Potato no hereda de Dino, ¿vale? Es decir, los métodos de Potato, perdón, están disponibles en Dino, pero los métodos de Dino no están disponibles en el Potato. Esto se llama herencia múltiple. Una buena práctica es evitarla. No hay nada como utilizar herencia múltiple para morir. Fijaros, yo instancia Dino, pero si yo ahora le pongo Dino.poner oreja, Dino.poner oreja, pues no se va a quejar. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo ha utilizado. MRO for bases al revés. Potato.juguete. Hay que hacer la herencia en orden de menor a mayor. Ahí, vale, ya está. Si Potato hereda de juguete y Dino hereda de juguete, tengo que poner la ordenación. Es decir, Dino primero tiene que ordenar de Potato porque a su vez esta heredaría de juguete. Esto realmente sería absurdo. ¿Por qué? Porque si Potato hereda de juguete y Dino hereda de Potato, automáticamente también está funcionando. Porque la herencia dice que si yo heredo los métodos de Potato, que a su vez ha heredado los métodos de juguete, que tengo, pues que Dino tiene el método ver escamas y además tiene el método poner oreja y además tiene el método quitar oreja y además tiene el método encendido y además tiene el método apaga y además tiene el método enciende y además tiene la propiedad de encendido. Aire. Vale, pues esto es la herencia, la famosa herencia. Por cierto, en Python 3 no es necesario, pero en Python 2 toda clase base debería de derivar de esta clase, de la clase object. Perdonad, en minúscula. Ahí. La clase de la que debe derivar todo en Python es de la clase object, ¿vale? En Python 3 ya no hace falta, por eso yo no lo estoy poniendo. Os lo cuento para que lo sepáis. Que, por cierto, ¿podéis saber qué funciones tenéis con todo este chorro de herencia? Pues sí, también podéis verlo. Venga, vamos a verlo. Alegría, como se suele decir. Si yo utilizo la función dir, pasándole como parámetro una instancia y lo ejecuto, y de paso le pongo un print para poder mostrar el resultado, mejor, ¿verdad? Aquí, fijaros todo lo que tengo dentro de esa clase. Todo esto, después de terminar esto, guión, tenemos encendido, apaga, enciende y encendido, poner oreja, quitar oreja y ver escama. ¿Vale? Todo esto de aquí va de regalo. Cuando queréis una clase, automáticamente tenéis todas estas funciones predefinidas. Algunas son funciones, otras son métodos, ¿vale? Fijaros todo lo que tenéis aquí, ¿vale? Mi caso, de momento.
lo que tenéis aquí, ¿veis? La clase Dino tiene enciende, desencendido, poner oreja, quitar oreja y ver escamas. Si la clase Dino no derivase de potato, sino de juguete, las funciones poner oreja y quitar oreja, que no vamos a ver, no van a estar. Me voy al final y fijaros cómo ya están, apaga, enciende, desencendido y ver escamas, ¿vale? Aquí podéis ver un poquito la herencia. ¿Y qué más vamos a ver de las clases? Bueno, pues las clases, además, cuando se construyen, ¿cuándo se construye una clase? Cuando se construye, cuando la instanciamos. Cuando instanciamos una clase, nosotros podemos tener una cosita que se llama un constructor. Vamos a usar el constructor en Dino y lo vamos a dejar así tal cual está. ¿Cómo se crea un constructor? Se hace utilizando la función reservada init. Print, estoy en el constructor. ¿Y para qué sirve el constructor? Bueno, cuando yo creo una instancia, automáticamente sin hacer nada más, se me dispara estoy en el constructor. Pero aquí, si yo pusiera nombre, coma nombre, tendría que instanciarla pasándole parámetros a ese constructor. Estoy en el constructor Víctor, ¿vale? ¿Veis? Así que cuando yo instancio la clase, los parámetros que le paso son parámetros del constructor. Esos parámetros del constructor los tengo que implementar en la función init. Y se tiene que llamar así, ¿vale? Es una función mágica. En el momento en el que yo llamo a init, estoy declarándole un constructor. Se hace así en Python, pues porque se hace así en Python. En otros lenguajes se hace de otra forma. En Java, por ejemplo, el constructor tiene el mismo nombre que la clase. En Python, el constructor se hace con guión bajo, init, guión bajo, ¿vale? Y al igual que hay constructores, hay destructores. Pero antes del destructor. ¿Para qué me vale un constructor? El constructor me vale para tener la clase en un estado predeterminado, ¿vale? Color igual none. Me creo esta propiedad. Y yo aquí en el constructor le puedo decir que color sea igual a verde. Y nombre es igual a nombre. Y acordaros que vamos a modificar una propiedad de clase. Nombre es igual a none, ¿vale? Así, o comillas, comillas, si queréis. Lo mismo me da. Self.color es igual a verde, ¿vale? Yo puedo inicializarlo, ¿vale? Pues tengo un constructor. ¿Qué hace este constructor? Bueno, este constructor lo que hace es que me inicializa dos variables. Cuando yo instancio la clase Dino, el color aquí es como si yo le hubiera puesto un verde y el nombre del Dino se va a llamar como yo le pase. ¿Lo vemos? Vamos a verlo. Si yo ahora hago print p.color, print p.nombre, imprimo las propiedades directamente y las ejecuto, ¿qué tengo? Tengo que le dé un nombre al Dino. Ahora, que no le he pasado el parámetro al constructor. Aquí está. Verde y mi dinosaurito, ¿vale? Para esto vale un constructor. Y al igual, perdón, que un constructor, en Python también hay destructores. Ojo, porque en Python no es necesario que implementemos los destructores. En otros lenguajes, por ejemplo, sí. En C++ utilizamos los destructores para desalojar memoria. En Python esto lo hace automáticamente el recolector de basura, por lo tanto no es necesario hacerlo. Pero bueno, si queréis ver cómo se hace un destructor, se hace mediante la orden del print. Estoy en el destructor de la clase, self.class. Ahí. Toma, cosa rara, ese es self.class. Bueno, esto es una variable especial. Esta variable guión bajo, class, guión bajo, os muestra cómo se llama vuestra clase, para que lo veáis. Si yo ejecuto mi código y he creado un destructor, al igual que el constructor se invoca automáticamente, el destructor hace lo mismo. Le doy el play y aquí estoy. Estoy en el destructor de la clase main.dino. ¿En qué momento se invoca el destructor? Bueno, el destructor se invoca en el momento en el que no hay más referencias a la clase. Para que lo veamos, voy a poner aquí un print. Hay un print B. Le voy a dar a ejecutar y mira lo que pasa. Me faltan unas comillas. Le doy. ¿Y qué pone? A. B. Estoy en el destructor. Es decir, cuando ha finalizado mi programa, se ha invocado el destructor, porque ya nada más puede utilizar la variable P. Python, no obstante, en un programa más largo, estaría constantemente ejecutando una cosita que se llama el recolector de basura. Y si ve que la variable P ya no se utiliza, la destruye. En un programa tan simple como este, bueno, pues ¿en qué momento se estudia la variable P? Cuando finaliza el programa. Cuando finaliza el programa ya nada más va a utilizar esa variable, lógicamente. ¿Puedo yo forzar
la ejecución de un destructor? En el momento en el que me dé la gana. Del P. Y antes de ejecutarlo, fijaros, ahora pone AB, estoy en el destructor. Y si le doy el play ahora, estoy en el destructor AB. Y si cambio el sitio del destructor, A, estoy en el destructor B, ¿vale? Con del lo que hacéis es eliminar la referencia a una variable a manita. Si yo ahora hago p.ver escamas, veréis lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que me dice que el nombre p no está definido. ¿Por qué? Porque he invocado el destructor y he eliminado todas las referencias. Así que la variable p aquí abajo en el línea 43 ya no existe. ¿Que le quito el del para que no lo desaloje? Pues ahora sí me funciona, no se queja. Fijaros qué cosas más curiosas. Tiene esto del Python, ¿verdad? Tiene un montón de cosas con las que podemos jugar. Además, os tengo que contar un secreto, y es que los constructores también pueden invocar a los constructores de los padres. Por defecto no lo hacen. Voy a cargarme la clase de potato, ¿vale? No la vamos a usar ya más, o por lo menos por ahora. Vamos a borrarla. Fuera. Y voy a crearme un constructor en la clase juguete. ¿Cómo se crea el constructor? Pues def init, self, print, estoy en la clase juguete. En su constructor, ¿vale? Para que lo veamos. Voy a hacer un p es igual a un p igual dino y lo voy a ejecutar. Estoy en el destructor de la clase. Vale, voy a quitar esto, ¿vale? Para que no nos ponga texto. A ver, vamos a eliminar todo esto de aquí, fuera. Y aquí voy a borrar esto porque voy a ponerle mejor que nos indique que está en el constructor de la clase Dino, ¿vale? Print, estoy en el constructor de la clase Dino, para que lo veamos. Clase Dino. Vale, perfecto. Pues nada, al tema. Vamos a darle. Le doy al play y ¿qué ocurre? Bueno, pues que me pone que estoy en el constructor de la clase Dino, ¿vale? Pero la clase Dino hereda de la clase juguete. El constructor de la clase juguete me debería haber dicho que estoy en la clase juguete. Pero ¿por qué no se ha disparado el constructor? Bueno, los constructores solamente se disparan cuando instanciamos una clase. Si yo no la instancio, no se ejecuta. Y yo en Dino simplemente heredo de ella, no la estoy ejecutando. O no la estoy instanciando, perdón. ¿Cómo puedo entonces, cómo puedo yo ejecutar el constructor de la clase padre? Bueno, pues hay varias formas de hacerlo. Dos en concreto. Si yo heredo de la clase juguete, puedo hacer lo siguiente. Juguete, punto, guión bajo, init. Así. Entonces, aquí, se me olvidó poner aquí el self, perdonad. Ahora, estoy en el constructor, en la clase juguete puesto en su constructor, ¿vale? Eso es una de las formas de hacerlo. Poner el nombre de la clase que heredáis, punto, guión bajo, init, y pasáis el self como parámetro. Opción B, que es lo más habitual, porque no, si cambiamos la herencia aquí, tendríamos que cambiar las referencias a juguete en todas partes. ¿Cuál es lo normal? Lo normal es que hagamos esto, super, punto, guión bajo, init, y le pasemos aquí el famoso self. Vamos allá, ejecutamos, perdonad, que en este caso no hay que pasar el self ahí. La forma normal es hacer esto, super. Esto automáticamente determina cuál es mi clase padre o cuál es mi clase base y ejecuta el método init, que es el constructor dentro de esa clase. Si la clase juguete tuviera aquí cosas, una variable x, se la pongo aquí, ¿cómo invocaría yo el constructor con parámetros? Bueno, pues el constructor con parámetros de las dos formas. Aquí le pongo el nombre, si lo hago de esta forma, le doy play, mi dinosaurito, podéis verlo, y si lo hago de otra forma, juguete.init sería self coma nombre. Así, ¿vale? Cualquier forma. Lo normal es que hagamos super, ¿vale? El super lleva implícito el nombre, el self, perdonad, ahí, ya está. Cosa que os voy a contar, un secreto. Las clases en Python no existen.
las clases en Python, todo lo que hemos visto no existe realmente. Las clases en Python son diccionarios. Toma ya, ¿verdad? ¿Qué es eso de que las clases son diccionarios? Mirad, voy a crear un diccionario, ¿vale? Diccionario. ¿Vale? Un diccionario. Y voy a ponerle aquí encendido, false. Enciende. Enciende. Y apaga. Apaga. Fijaros que tengo aquí puesto encendido, enciende y apaga. ¿Vale? Me voy a declarar una variable que se llame encendido. Igual false. Me voy a crear una función que se llama enciende. Y esa función lo que va a hacer es poner la global encendido, la va a poner a true, ¿vale? Global encendido es igual a true. Y la función apaga la va a poner a false. Y voy a tener otra más, voy a tener una global que se llama isEncendido. Fijaros, lo estoy haciendo fuera de la clase, ¿vale? Y voy a poner aquí return encendido. Yo tengo aquí mi diccionario. Y a ver qué pasa. ¿Qué pasa si yo hago... ¿Qué pasa si yo hago diccionario enciende y lo invoco? A ver, print, diccionario encendido. A ver, ¿qué pasa? Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Voy a darle al play. Bueno, pues pasa que no me ha cambiado el estado, pero tenía que haberme cambiado. ¿Vale? ¿Qué quiero deciros? Los diccionarios en Python, perdón, las clases en Python no son ni más ni menos que diccionarios. Diccionarios cuyo parámetro es el nombre de la función, cuya clave es el nombre de la función, cuyo parámetro es el nombre de una función. ¿Vale? Si yo pongo aquí enciende y ejecuto la función para que veáis, print, invoco a enciende, yo puedo invocar directamente a eso. Voy a darle, a ver qué pasa. ¿Veis? Invoco a enciende. Las clases en Python son azúcar sintáctico, son syntax sugar, como se suele decir. Y lo que hacen es que, en lugar de tener que utilizar esta sintaxis, que encima tiene que ser diccionario, dentro del diccionario elijo la llave, le paso los parámetros, ¿vale? Voy a poner aquí, hola. Voy a quitar todo esto, ¿vale? Para que sea más sencillo. Enciende. Aquí. Voy a hacerlo así, más sencillo, para que se vea bien. Enciende nombre. ¿Vale? Si yo lo invoco, fijaros, invoco a enciende, hola. Bueno, pues en Python las clases son esto, realmente por debajo lo que tenemos son diccionarios. Lo que pasa es que, bueno, a ver, esto es mucho más feo que tener un class hola con una def enciende que haga aquí todo el código, ¿vale? Pero tenedlo en cuenta. A ver, no lo vais a usar así. Pues sería raro que lo usarais así, muy raro, teniendo clases. Pero, bueno, por lo menos que os suene, ¿vale? Que en Python las clases son azúcar sintáctica para diccionarios, que una clase por debajo es un diccionario. Y hablando de clases, ahora que sabemos que son diccionarios, vamos a ver otra cosa más. Mira, vamos a barrer ya todos los juguetes, que ya estaréis hartos de juguetes, y vamos a hablar de una penúltima cosa, que son las clases abstractas. ¿Cuál es la diferencia entre una clase abstracta y una clase no abstracta? Pues ninguna, pero tienen diferentes cometidos. ¿Qué es una clase abstracta? Bueno, antes de utilizar una clase abstracta, para utilizar clases abstractas, yo tengo que hacer un import un poquito especial. Tengo que decirle from abc, import abc, abstract method. Es decir, del módulo abc vamos a importar abc y la clase y abstract method. Y voy a implementar mi clase animal. Vamos a implementar la clase de animales, ¿vale? Y esta clase de animales va a derivar de abc. Este abc que no hemos importado aquí arriba, si os dais cuenta. Y voy a ponerle una cosa un poquito especial, que se llama una notación. Una notación que se llama abstract methods. Y ahora voy a crearme una función normal y corriente. Def sonido, pass.
Vale. ¿Qué he hecho? Pues si os dais cuenta, lo único que he hecho ha sido una clase que deriva de ABC y he puesto aquí una cosa que Víctor dice que es una anotación. Me voy a crear una instancia de mi clase abstracta. A igual animal. Vale, me la creo, le doy. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Lo primero que nos pasa es que una clase abstracta no se puede instanciar, ¿vale? No podemos instanciar una clase abstracta. Para instanciar una clase abstracta tenemos que derivarla. Entonces, ¿para qué narices sirve una clase abstracta? Pues una clase abstracta sirve para definir un conjunto de funciones comunes a otras clases. En este caso, la clase animal, ha definido la función sonido. Para que yo pueda utilizar esto, tengo que crearme una nueva clase perro, que deriva de animal, ¿vale? De mi clase abstracta. Y le voy a poner aquí, nada, paso. Y voy a crearme la instancia, p perro. Y la ejecuto. Y ¡pum! No puedo instanciar la clase abstracta perro con el método abstracto sonido. ¿Por qué? Porque como mi clase perro está derivando de animal y mi clase animal tiene un método abstracto, yo tengo que implementar ese mismo método a nivel de clase. Def sonido, print, wow. P.sonido. Así que si lo ejecuto ahora sí me funciona. Vamos a darle ahí, wow. Me creo otra clase más que se va a llamar gato. En este caso el sonido va a ser miau. Si yo lo ejecuto, bueno, perro, pues punto sonido. G igual gato, G.sonido, ¿vale? Le doy. ¿Y qué hace? Pues me pondrá wow y miau. Vale, perfecto. Entonces, ¿para qué leche vale la clase abstracta? La clase abstracta nos define una serie de funciones que serán comunes a otras clases. En las clases abstractas, además, yo definiré como métodos abstractos todos aquellos que otras clases me tienen que implementar. Si yo marco como método abstracto la función sonido, con esta anotación justo encima de ella, cualquier clase que derive de animal tiene que implementar ese método. ¿Una clase abstracta puede tener métodos no abstractos? Pues sí. Def, di hola. Print, hola. Como este método no está abstracto, estas dos clases de aquí, ni la clase perro ni la clase gato, lo van a tener que implementar. ¿Por qué? Porque van a utilizar esta implementación. Mientras que este de aquí arriba, como es abstracto, sí que lo van a tener que implementar porque está definido como método abstracto. Si os dais cuenta, el sonido de un perro es wow, el sonido de un gato es miau. Son totalmente distintas, así que es normal que lo marque como abstracto, porque cada uno funciona de otra forma. Sin embargo, el di hola, si los perros pudieran hablar, pues dirían hola, punto, di hola. Y G, punto, di hola. Lo ejecuto y guau, hola, miau, hola. El p.sonido ejecuta esta parte de aquí. El p.di hola, si os dais cuenta, no está implementado en el perro, ejecuta el método de su clase padre, que es esta de aquí arriba, el di hola. Y esto es una clase abstracta. Si queréis verlo de otra forma, las clases abstractas contienen implementaciones parciales de una funcionalidad, dejando al programador implementar la funcionalidad concreta. Mi implementación parcial sería el di hola. La implementación concreta que yo quiero que implemente un tercero sería def sonido. Yo marco como método abstracto esta clase, este método, y entonces cualquier clase que derive de animal deberá implementar este propio método, ¿vale? Es una implementación parcial. Y para terminar por hoy, con esta sesión, nos queda ver una cosita, que son las relaciones has-ha. Mirad, en el mundo del desarrollo hay dos tipos de... Bueno, en el mundo de la programación orientada a objetos hay dos tipos de relaciones. Las relaciones is-a y las relaciones has-a. Las relaciones is-a ya las conocéis, se llaman herencia. ¿Por qué se llaman herencia? Pues porque perro es un animal, porque gato es un animal. ¿Vale? Derivan una de la otra. Sin embargo, el has-a significa contiene. ¿Qué leche es eso de contiene? Bueno, pues aquí tenemos que hablar de otro concepto que se llama composición. ¿Qué narices es la composición? La composición dice que una clase está compuesta
U de otras clases. ¿What? ¿Cómo? Sí, mirad. Fuera, nos cargamos esto. Vamos a componer. Vamos a componer un coche. Class coche. ¿Los coches qué tienen? Pues tienen un motor, ¿no? También tienen una carrocería. En la carrocería hay ventanas. Y también podemos ponerle que... ¿Qué más podemos decir que tiene un coche? Pues la carrocería tiene ruedas. Por poner un ejemplo un poco bestia. Class, ruedas. Y hasta ahora no he hecho nada de nada. Vale, he creado un montón de clases. ¿Cómo se hace la composición? Vale, yo he dicho que un coche tiene que tener un motor. Pues nada, me quiero una variable motor que sea igual a motor. También he dicho que un coche tiene que tener una carrocería. Carrocería igual a carrocería. Si os dais cuenta, lo que estoy haciendo es crearme instancias. Mirad lo que pone aquí. Un resolver referencia en motor. ¿Por qué? Porque está declarada después de esta clase. Pero eso lo arreglamos ahora después. Además, yo quiero componerlo más todavía. La carrocería tiene ventanas. Ventanas es igual a ventanas. La carrocería he dicho también que tiene ruedas. Ruedas es igual a ruedas. ¿Vale? Fijaros, simplemente estoy creando instancias de objetos. Le voy a quitar ya los pass. Aquí no me hace falta. Aquí lo veo, cantidad es igual a 5. Motor, tipo igual 10. ¿Vale? Ruedas, no, cantidad es igual a 4. Un coche de 4 ruedas. Está muy bien. Y esto es una composición, es una clase que contiene otras clases. Voy a colocarlo, ¿vale? Coche tiene que ir detrás de motor y de carrocería. Tiene que ir detrás de motor y de carrocería. Pero coche también tiene que ir detrás de carrocería aquí abajo, ¿vale? Para que lo parsee. Ahora, carrocería tiene que ir detrás de ventanas y de ruedas. Así que cojo esto y lo pongo por aquí mismo. Ahí está. ¿Cómo funciona esto ahora? Bueno, pues esto que tenemos aquí un ejemplo de composición significa que si dentro yo me instancio mi clase coche, c igual coche, yo inherentemente podré utilizar la variable motor, que es de tipo motor, y que si utiliza la variable motor tendré acceso a al motor tipo, ¿no? Vamos a ver si es verdad. C es igual a coche. Print motor es c.motor.tipo. Motores diésel. Vamos a ver cuántas ventanas tiene el coche. Print ventanas c.carrocería. Dentro de la carrocería están mis ventanas y dentro de las ventanas tengo mi cantidad. Vamos a ver cuántas ventanas tiene. Se me olvidó aquí poner una coma. Perdonad. Ahí estamos. Tiene 5 ventanas y fijaros, ¿por qué se llama esto composición? Bueno, pues si hacemos un dibujito, tenemos aquí en nuestro coche. Nuestro coche tiene un motor y tiene una carrocería. Dentro de la carrocería, ¿qué tenemos dentro de la carrocería? Pues tenemos ventanas, ¿verdad? Y también tenemos ruedas. Hemos dicho que teníamos ruedas, así que vamos a ver. También teníamos ruedas, así que vamos a poner aquí las ruedas. Y aquí, si nos fijamos, tenemos una clase coche que tiene objetos de tipo motor y de tipo carrocería. El objeto carrocería, a su vez, tiene objetos de tipo ventanas y de tipo ruedas. Y dentro de ellos, pues ya las propiedades que hay. Por ejemplo, dentro de ventanas, vamos a inventarnos el método cambiar cantidad. Y vamos a decirle que self.cantidad es igual a valor, ¿vale? Vamos a probarlo. Así que, de momento, tenemos 5 ventanas, pero yo ahora puedo invocar a c.carrocería.ventanas. Cambiar cantidad y ponerle 5, no, 5 no, 3. Y si lo imprimo y lo ejecuto, ¿veis? Ahora tengo 3.
Pero esto es la composición. Fijaros cómo hemos cambiado de la composición. Fijaros sobre todo que hemos creado una jerarquía de objetos sin utilizar herencia en ningún caso. Esto es mucho más elegante que utilizar la herencia y se prefiere. Fijaros cómo además hemos podido crear una jerarquía e ir metiendo unas cosas dentro de otras, como encapsulando unas cosas dentro de otras. Así que ahora, utilizando esta composición, yo tengo claro que hay una carrocería, dentro de la carrocería están las ventanas, entre las ventanas está la propiedad, el método cambiar cantidad, que necesita un parámetro, y que ese parámetro lo que hace es cambiarme la propiedad cantidad, ¿vale? Y esto es la composición, ni más ni menos, es muy sencilla de entender. Cuando no veamos la composición clara, nos la dibujamos. Esto es la composición. ¿Diferencia entre composición y herencia? La composición consiste en que una clase tiene una o más instancias de otras clases y no hereda funciones. En la herencia, una clase hereda las funciones de otra clase, pero no tiene instancias. Se puede combinar ambas cosas, ¿vale? Se puede combinar tanto la composición como la herencia, se pueden mezclar. Yo puedo tener una clase que derive de otra y que instancia otras clases, ¿vale? Pero es mucho más elegante hacerlo así, con composición. Bueno, pues esto es una relación de hash A. ¿Por qué? Class, base. Class, hija, hereda de base. Bueno, pues mirad, esto es una relación is A. Hija is a base. Hijo, hija es una base, porque hereda de base. Sin embargo, si no heredase, sería una relación hash A. ¿Por qué? Porque no es una hija, sino que contiene una, perdón, no es una base, sino que contiene una hija. Joder, perdonad, que lo he dicho mal. No hereda de base, sino que hija contiene una base. No es una base, porque no hereda de base, sino que contiene una base, porque tiene una instancia a ese objeto. Y ahora sí, esto sí que sería la herencia y la composición. Se pueden dibujar, fijaros. Y a mí me gusta mucho cuando hago composición hacerme un diagrama de este estilo, porque es que si no, cuando la composición tiene muchos niveles, es difícil de verlo. Pero es mucho más bonito porque vais exactamente parte por parte. Cuando tenéis 4 niveles de herencia, ya no sabéis de qué estáis heredando. Un chocho, vamos, ahí se monta la de Dios es Cristo. Pero cuando estáis usando composición, veis perfectamente que aquí estáis trabajando con la clase carrocería. Así que aquí, si estuviera un método, pues c.carrocería.método. Dentro de carrocería tengo una instancia que es ventana. Bueno, pues las propiedades que tengamos en ventanas. Que de hecho tenemos una propiedad y un método dentro de ventanas, ¿verdad? Cambiar cantidad. Pues es que estoy usando la función cambiar cantidad ¿de qué? De ventanas. Esas ventanas están dentro de una carrocería que están dentro de un coche. Bien, esto es la composición. Espero que no os líe mucho. Podemos hacer muchísimos ejercicios de composición. Y de hecho, por aquí tengo yo uno que me ha pasado antes una de vuestras compañeras, que es un modelo de base de datos, y me ha dicho, Víctor, ¿esto se puede componer en Java? Digo, sí, se puede componer en Java, en Python, en lo que vosotros queráis, ¿vale? Así que vamos a ver el último ejemplo de hoy, que consiste en que yo tengo un modelo de datos, una tabla, una base de datos, y quiero realizar una composición en Python. Si yo miro este modelo, me doy cuenta de que mi tabla central es productos y que tiene 2 relaciones. Una, que es categoría del producto, que está aquí, y otra que es tipo CIF proveedor, que parece ser que es una relación a la tabla de proveedores. Bueno, ¿cómo lo puedo componer yo esto? Vamos a borrar esto y vamos a componer. Yo tengo la clase principal, que es productos, que a su vez dentro tiene una serie de propiedades. Tiene ID de producto, vamos a poner aquí un 0, tiene categoría producto, voy a poner none de momento, precio, tamaño, tipo de producto y CIF proveedor. Yo sé, según veo en este dibujo, que categoría producto y CIF proveedor apuntan a otra cosa. Por eso le he puesto none de momento. ¿A dónde apuntan? Bueno, pues categoría producto resulta que es otra clase, ¿no? Se llama aquí, bueno, es otra tabla, ID de categoría y nombre de categorías. Así que class categorías, que tiene 2 propiedades, ID y nombre de categoría. ID de categoría igual 0, nombre igual comillas, comillas.
Bueno, como yo sé que la clase productos tiene una clase categorías, está compuesta, pues yo le pongo aquí que esto es categorías, ¿vale? Y hago exactamente lo mismo con sys proveedor. Ya sin mirarlo, sé que tengo aquí una clase que es proveedores, tengo dentro el ID de proveedor que es igual a 0, el nombre, etcétera. Hay un montón de cosas más. Bueno, pues sys proveedor es una relación de productos, de proveedores, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué deciréis? Está en rojo porque lo he puesto encima, ¿vale? Lo voy a poner debajo para que no me dé problemas. Vale, ¿por qué? Bueno, porque es una composición, porque yo sé que dentro de productos tengo una categoría, dentro de la categoría tengo un nombre, dentro del proveedor tengo un proveedor, dentro del proveedor tengo el nombre. ¿Cómo accedo yo a todos esos campos? Pues me instancio mi clase productos. ¿Cómo puedo ver yo cómo se llama el proveedor de mi producto actual? Pues p.sysproveedor.nombre. ¿Cómo puedo ver cuál es el identificador de la categoría de mi producto? p.categoría producto.identificador. ¿Veis? Y de esta forma tan cuca, lo que podemos hacer es tener una clase principal que haga referencia a otras clases. Cuando tenemos una clase que hace referencia a otras clases, hablamos de composición, porque una clase está compuesta por sus propios métodos y propiedades y instancias a otras clases. Por eso se denominan clases compuestas. Y ahora sí, hemos terminado por hoy. Menuda chapa, ¿verdad?, de sesión. Espero que os haya gustado mucho.